Queridos amigos de Sabios, Expertos y Genios, continuamos con nuestro contenido. Hoy, como siempre, vamos a estar compartiendo con invitadas súper especiales en el segmento de la mano con los expertos. Un súper plato fuerte. Son dos mujeres que están trabajando de manera pues muy constante en pues el beneficio del sector discapacidad en la República Dominicana, y son técnicas de organizaciones que pues tienen un rol importantísimo dentro de el trabajo de inclusión en la República Dominicana. Estamos hablando de Valerie Bobadilla, es la responsable de inclusión del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, y Olga Altman, técnica en inclusión, innovación y Agenda 2030 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. La verdad que pues nos complace muchísimo el poder conversar con ellas del sello de buenas prácticas RD Incluye, un proyecto que pues ha tenido una alta importancia en los últimos 5 años en la República Dominicana, donde pues organizaciones públicas y privadas han sido reconocidas por las buenas prácticas implementadas durante todo este tiempo a favor de las personas con discapacidad. Ya tenemos con nosotros a Olga y a Valerie, quienes van a estar hablando de sus organizaciones y quienes nos hablan de cómo participar en el sello de buenas prácticas RD Incluye, cómo las organizaciones pueden postular, cuáles son pues todos los elementos y los rubros por los cuales se pueden participar. Así que no se pierda esta gran entrevista y recuerden que usted puede seguirnos a través de Sabios, Expertos y Genios Revista en Facebook, SEG Revista en Instagram, SEG Revista en Twitter, y suscribirse en nuestro canal de YouTube SEG Revista TV, donde va a encontrar todo nuestro contenido y toda la información de interés que estamos pues creando para toda nuestra audiencia. Ya están con nosotros Valerie Bobadilla y Olga Almant, quienes nos hablan del sello RD Incluye en la República Dominicana. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Amigos de Sabios, Expertos y Genios, la verdad que súper contento de ya tener con nosotros a nuestras dos invitadas, Valerie Bobadilla, Olga Altman. Son dos de las representantes del PNUD y del Consejo Nacional de Discapacidad de la República Dominicana, que estarán compartiendo con nosotros sobre el sello RD Incluye y por supuesto de las organizaciones que ellas representan, un poco conocer de las organizaciones, conocer del sello y de cómo pueden beneficiarse las personas con discapacidad de estas iniciativas tan importantes que están ellas pues promoviendo en beneficio, por supuesto, de las personas con discapacidad, en beneficio del sector discapacidad y en beneficio de todos los procesos de inclusión que hoy día se están promoviendo para lograr un mundo en equidad, un mundo en igualdad, un mundo que pueda ser aprovechado con mayores oportunidades. Darle la formal bienvenida a cada uno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues hablar hoy día de discapacidad, hablar de inclusión, hablar de equidad. ¿Cómo están? Un placer, Kerneni. Un gusto acompañarles en esta oportunidad, saludando a Olga y a todas las personas pues que nos están viendo. Un gusto, de verdad que sí. Gracias por la invitación.
mi El querida gusto es amiga Valerie. Hola, Olga, un placer, como siempre, compartir contigo estos espacios. Igualmente, igualmente, feliz de estar aquí. Gracias, Olga. Olga, estás como técnico de inclusión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y están promoviendo todo este tema del sello y quisiera un poquito conversar, iniciar qué es el programa para que la gente un poquito tenga conciencia de cómo está actualmente trabajando el programa en República Dominicana, a qué ustedes se dedican. Sí, claro que sí. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, más bien conocido como PNUD, es la red mundial de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que promulga el cambio y hace que los países tengan acceso al conocimiento, a la experiencia y a los recursos necesarios para ayudar a que las personas se labren un futuro mejor. En el tema de la discapacidad, nosotros tenemos a nivel de Naciones Unidas una estrategia de la inclusión, de las Naciones Unidas de la inclusión para la discapacidad. Y en el marco de esta estrategia estamos desarrollando un proyecto interagencial en conjunto con agencias como UNICEF y OPS y o la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Este proyecto consiste en promover, impulsar los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión en áreas de salud, educación y trabajo. Cada una de esas agencias se enfoca en su área de expertise y nosotros desde el PNUD estamos desarrollando y promoviendo lo que es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Excelente, la verdad que es súper interesante este trabajo que vienen ustedes logrando. Valerie, conozcamos un poquito de este trabajo que haces y de qué se trata esta organización que trabaja en beneficio de las personas con discapacidad en la República Dominicana, el Consejo Nacional de Discapacidad, que es el Consejo, y hablar de qué es, porque mucha gente lo ve desde el punto de vista quizás asistencial, a veces piensan en el CONADIS y dicen, bueno, ahí se van a resolver todos los problemas A, B, C o D hasta la Z. Realmente, ¿qué es el CONADIS y a qué público van dirigidos? Así es, muchísimas gracias, Kerdeni. Mira, el CONADIS, como bien tú acabas de decir, es el Consejo Nacional de Discapacidad. Somos la institución rectora en materia de políticas públicas que están dirigidas a personas con discapacidad. Desde el área de inclusión laboral, la cual yo represento, por ejemplo, mi rol es coordinar con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Administración Pública aquellas políticas que van encaminadas a la inclusión laboral. Todo esto se encuentra en la Ley 513 y en dicha ley pues se encuentra que el sistema de cuotas. El sistema de cuotas significa que las instituciones tanto públicas como privadas deben de cumplir, en el caso de la privada, con un 2% de personas con discapacidad laborando dentro de su nómina y en el sector público un 5% de personas con discapacidad pues también que estén participando en el mercado de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos desde aquí? Bueno, pues brindarle el apoyo, el acompañamiento, pues para lograr que, como bien establece la ley 513, que existan los mecanismos de verificación y de cumplimiento para que tanto el sector público como privado tengan la facilidad, los conocimientos técnicos necesarios para que la inclusión laboral sea una realidad en el mercado de trabajo ordinario. Ese es el rol, parte del rol de CONADIS desde el área de inclusión laboral. Existen otras áreas, por ejemplo, mi departamento de políticas públicas que aborda el tema de la inclusión de las personas con discapacidad, pero ya desde la área de educación, de salud,
Y es de este departamento pues que se coordinan y se promueven todas esas políticas para asegurar el reconocimiento de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad en el sentido amplio. Cuando hablamos de reconocimiento, pues bueno que podamos de manera inmediata hablar de este sello de buenas prácticas que en conjunto ustedes están promoviendo, que de alguna manera pues valida a través del sello las buenas prácticas que las organizaciones en la República Dominicana hacen en beneficio del sector discapacidad. ¿Cómo se une el CONADIS y el PNUD para lograr este sello? Desde el 2017, el PNUD y el CONADIS tienen una alianza estratégica interinstitucional para el desarrollo de iniciativas conjuntas precisamente a favor de la inclusión de las personas con discapacidad. Y durante los últimos 4 años, ya este es el 5º año del sello, hemos estado brindando al CONADIS el acompañamiento y el apoyo técnico en todo lo que ha sido el proceso para el desarrollo de esta iniciativa. Excelente. Así es. Excelente. ¿Cómo ustedes en este momento perciben el trabajo que ha hecho el sello en la sociedad dominicana? Hasta el momento, hasta el año pasado, pues distintas instituciones han sido beneficiadas, ¿no?, del sello a través de sus buenas prácticas. ¿Cómo perciben los cambios que a través del sello se han dado? Realmente cabe destacar que, como bien dice Olga, estamos ya en la 5ª edición del sello y las prácticas que se han venido postulando pues han ido incrementando año tras año. En la actualidad tenemos un total de 390 prácticas que han sido reconocidas. Es muy importante aclarar esto, que se reconoce la práctica, no la organización. ¿Qué significa esto? Bueno, que una misma organización puede postular por diferentes prácticas. Entonces, aclarado esto, ya les dije que tenemos 390 prácticas que han sido reconocidas. Por ejemplo, cuando comenzamos en el 2017 teníamos 38. En el 2018 fueron reconocidas 80 prácticas. En el 2019, 171. Y a pesar del COVID y de todos los efectos que tuvo la pandemia en las organizaciones y en las personas, fueron galardonadas 101 buenas prácticas. Es decir, que las organizaciones están interesadas en reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos desde sus servicios, desde sus productos, desde el quehacer que le compete dentro de la sociedad. O sea que realmente en República Dominicana está sobre la mesa el tema de discapacidad y las personas con relación a la inclusión. En el aspecto laboral, ¿se está cumpliendo a nivel público, a nivel privado, las cuotas y son reconocidas las organizaciones que en su cartera laboral incluyen a personas con discapacidad? En República Dominicana actualmente estamos trabajando, ¿verdad?, para que la inclusión laboral, bueno, desde los órganos sectores, que es el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Administración Pública, pues tengan un mecanismo de verificación. Hemos logrado el avance con el Ministerio de Trabajo, que ya tiene este mecanismo de verificación a través del Sistema Integrado de Registro Laboral, que es el sistema que utiliza recursos humanos para reportar a través de la planilla de personal fijo la cantidad de personas con discapacidad que han venido contratando. Estamos esperando que ese reporte se genere y podamos conocer cuántas personas están laborando en el mercado laboral, pero ya de cara al sector privado. Mientras tanto, estamos tratando de hacer avances con el Ministerio de Administración Pública. Aún no contamos como país con una herramienta que nos permita, ¿verdad?, que recursos humanos de las instituciones públicas puedan reportar, pero esperamos que en lo adelante lo podamos
lograr para poder saber cuántas personas se han incluido. En nuestra experiencia desde el área de inclusión laboral, hemos visto personas incluirse en diferentes sectores, tanto público como el sector privado, pero no tenemos una forma de medirlo porque aún del lado del Ministerio de Trabajo, pues falta que se genere ese reporte, ¿verdad? Y por el lado del Ministerio de Administración Pública, pues que exista la herramienta actualizada para que esto se pueda conocer. Ok, ¿y qué impacto tiene la inclusión en los últimos 5 años? Es decir, ¿cómo ustedes han visto que ha avanzado la inclusión laboral a través de los reconocimientos? Bueno, podemos decir que dentro de las prácticas de trabajo, la práctica de trabajo han sido una de las que han resultado más reconocidas. En primer lugar, tenemos la de accesibilidad con 159 prácticas que fueron galardonadas. Tenemos en segundo lugar la de sensibilización con 56 y las de trabajo con un 54. Y estas van desde contratación de personas con discapacidad, revisión de políticas y de procedimientos y ese tipo de acciones pues que permiten que las personas con discapacidad estén participando en el mercado de trabajo. Pero como bien les digo, es necesario que tengamos pues los mecanismos del lugar que llama la ley para poder saber cómo va el cumplimiento de la cuota de cara a eso. Pero de cara al sello, pues vemos, como ya bien les expliqué, pues que las prácticas cada vez van en mayor incremento. Eso es muy importante porque a raíz de las organizaciones que esta entrevista, de que este conversatorio que estamos teniendo nosotros les pueda llegar, pues también que se vean motivados a entender la importancia que tiene el poder incluir a personas con discapacidad dentro de su cartera laboral, pero también que puedan entender que las personas con discapacidad cuentan con competencias y que pueden ser evaluadas en igualdad de condiciones para ocupar los puestos laborales. Es así, esto es lo más interesante. Cuando realmente existe un compromiso de la gerencia o de los tomadores de decisiones con la inclusión laboral, esto se refleja en la revisión de políticas y de procedimientos. Y cuando tenemos una política de reclutamiento y selección que es inclusiva, que una persona con discapacidad puede participar en el proceso sin ningún tipo de barrera, sin temor a que lo vayan a discriminar por su condición, pues realmente podemos hablar de que existe una inclusión laboral real y auténtica. En nuestro caso tenemos experiencia de multinacionales, el sector zona franca, el sector hotelero, el sector bancario, que han venido incluyendo ampliamente a las personas con discapacidad y realmente ahí es que evidenciamos, wow, que la sociedad dominicana cada vez va avanzando más en este tema y con el sello es lo que podemos constatar y también como que dar ese empujoncito de, bueno, tú tienes una buena práctica, adelante, postula y darla a conocer a personas de tu sector que puedan estar interesados en aplicar y replicar este tipo de acciones dentro de la organización. Olga, ¿por qué debemos trabajar por la inclusión de personas con discapacidad en nuestras sociedades? Claro que sí, realmente como yo siempre digo, y lo cual es también cierto, la inclusión es un trabajo de todos y todas. También, no sé si lo vamos a hablar más adelante, el sello no solamente reconoce las prácticas, las buenas prácticas en el tema de la inclusión laboral, sino que hay ocho renglones en los que se pueden aplicar con el desarrollo de estas prácticas y realmente este reconocimiento, este sello, no es simplemente porque sí, o sea, ¿cuál es el valor? Este sello realmente le aplica, le pone un valor y reconoce a las empresas y a las entidades por sus buenas prácticas y les dan ventajas comparativas, imagen comparativa, la posiciona como una organización más fortalecida y comprometida con la responsabilidad social. Cuando estamos hablando de inclusión, no estamos solamente hablando
de como que la inclusión es una moda o que de repente vamos a comenzar a incluir, sino que estamos hablando de derechos. Y este sello también va en concordancia con el cumplimiento de lo que es el marco nacional que tenemos, incluyendo la ley, y también en el cumplimiento del marco internacional y con lineamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es así. ¿Cuáles son los rubros en los que podemos postular para el sello? Existen distintos ámbitos. Uno de ellos es trabajo, que ya lo abordamos. Está sensibilización o concientización, producción de conocimiento, acceso a la salud, acceso a justicia, participación, a ver cuáles se me quedan, accesibilidad, por supuesto, educación. Estos son los ámbitos que pueden aplicar. Ya la convocatoria está abierta desde el 22 pasado. Están disponibles pues en las bases. Desde el 22 de marzo sí, hasta el 18 de junio. Hasta el 18 de junio. Exactamente. Ya pueden ingresar a la página del CONADIS, rdincluya.conadis.gov.do. Allí van a encontrar el formulario y las bases de aplicación. Excelente. Los rubros, educación, sensibilización, y habías mencionado sensibilización y concienciación. Sí, sensibilización o concientización. Ajá. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de sensibilización y concienciación y educación? Mira, fíjate, el término que se utiliza o que se debe de utilizar es concientización, porque cuando hablamos de derecho es tema de conciencia, no de sensibilidad. Pero como sociedad aún estamos haciendo como que esa transición de conceptos o de términos más bien. Entonces lo utilizamos así, sensibilización o concientización. Ya en materia de educación es aportar, ¿verdad?, a qué procesos podemos incurrir en las aulas para que la persona con discapacidad pues puedan participar. ¿De acuerdo? Entonces ya la concientización se refiere a formación en materia de discapacidad y derechos, inclusión laboral. La construcción, por ejemplo, de un programa académico, ahí va en la educación. Es decir, si una institución crea un diplomado, crea una formación, ese programa entra en educación. Si es para dar acceso a personas con discapacidad a la educación, sí, pero si se trata ya de formar a las personas para que conozcan, ¿verdad?, sobre discapacidad, cómo dar un servicio, cómo mejorar el trato para la persona, ¿verdad? Entonces ahí cae dentro de concientización. Ok, perfecto. Muy bien, es bueno aclararlo para poder fomentar a todo el que nos escucha y a todo el que nos ve en qué ámbito debe postular y el por qué. Es decir, si las organizaciones educativas dan acceso a las personas con discapacidad, pues perfectamente pueden postular por el sector, por el ámbito educación. El ámbito de educación. Es así. Excelente. Es abordar desde los programas, por ejemplo, que obedezcan a los fines pedagógicos, entendiendo que cada persona tiene sus propios ritmos y diferencias individuales. Entonces, aquí lo que se reconoce es que ese ambiente educativo es inclusivo y se reconoce entonces, valga la redundancia, esa equidad y respeto a los derechos. ¿De acuerdo? Es que las personas con discapacidad puedan tener un espacio, que entendamos que en las aulas cada quien, como ya lo dije, tiene un ritmo de aprendizaje y que ese maestro, que esa escuela se preocupa, ¿verdad?, por dar espacio a que participe la persona en un ambiente, pues, donde están todos, ¿verdad?, que no hay segregación. Claro. Aquí esto es lo que se reconoce en ese ámbito. Importantísimo ambos aspectos para que usted que nos está viendo pueda pues identificar en cuáles de estos ámbitos puede aplicar y que por supuesto pueda generar ese cambio. Si no lo ha hecho, pues que se oriente, que llame al CONADIS, que llame al PNUD
y que se oriente para que pueda perfectamente pues aplicar por el ámbito que sea más adaptado, ¿no?, a esa actividad que está haciendo. Olga, algo súper importante dentro del ámbito de la accesibilidad universal. Me gustaría que nos comentaras un poco de cómo las organizaciones pueden aplicar en el ámbito de la accesibilidad universal, ya que hay pues mucha desinformación ante realmente qué es la accesibilidad, si la accesibilidad simplemente es física o si es virtual, cómo aplicar al aspecto accesibilidad universal. Así es, para aplicar a este ámbito, primero debemos de conocer lo que es la accesibilidad universal y cuáles son estas buenas prácticas que se pueden desarrollar en esta materia, y esta incluye aquellas que están encaminadas a eliminar las barreras del entorno. Cuando estamos hablando de barreras del entorno, nos podemos referir precisamente a las barreras físicas, por ejemplo, la falta de rampas para los usuarios de sillas de ruedas, la falta de ascensores, también cuando hablamos de barreras de comunicación, tenemos muchas brechas en cuanto a las barreras comunicacionales para las personas con discapacidad que necesitan, o sea, que tienen necesidades específicas de comunicación. Por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva que necesitan intérpretes de lengua de señas. Muchas veces cuando intentan acceder a un servicio no tienen. Por esto es que esta falta de accesibilidad le impide el pleno ejercicio de su derecho en varios o prácticos, o sea, en todos, diría yo, estos ámbitos de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, y es precisamente por estas barreras que existen. Algo importante a tener en cuenta para aplicar al sello en este ámbito de la accesibilidad universal es que si la buena práctica es en materia de accesibilidad física, además de las evidencias existentes, se deberá de entregar una copia de la evaluación realizada a través del Sistema Nacional de Evaluación de la Accesibilidad, el SINAC, a través del enlace, igual está en la página del CONADIS, que es lo vamos a poner en la descripción. Sería bueno que lo pongan, porque necesitan primero revisar esta accesibilidad y entonces presentar sus buenas prácticas. Valerie, ¿cómo podemos acceder al SINAP? ¿Cuál es el requisito que solicitan ustedes a las organizaciones para poder acceder a esta plataforma? Bueno, primero que nada, como bien tú mencionabas, es importantísimo tener el enlace correcto. Lo voy a citar, sé que lo van a poner aquí en la barrita, sinac.conadis.govlarga.do. Lo ideal es que en esta plataforma virtual pues se pueda loguear, vamos a decirlo así, o crear su usuario. La persona que sería nuestra contraparte, ya sea en ingeniería, facilidades, y allí va a crear un usuario. Entonces, a través de esta plataforma se le va a permitir pues ingresar una serie de datos sobre sus espacios, y esa aplicación tiene la finalidad fundamental de poner a mano los conocimientos técnicos en materia de accesibilidad que tiene el personal que labora aquí en CONADIS en el Departamento de Accesibilidad Física. Es conocer si mi espacio es accesible, si mi baño cumple con las condiciones, si mi rampa cumple con las condiciones del lugar, para que una persona con discapacidad físico-motora pueda acceder, ¿verdad?, y transitar de forma autónoma y segura en los diferentes espacios que tiene mi organización o mi institución. Muy bien, excelente. Es súper importante el que puedan entender de qué va esta plataforma, de que justamente aquí debajo en la descripción usted puede acceder al enlace de el CONADIS y conocer todo esto, porque
ya lo han dicho nuestras invitadas, si no tiene todo el proceso bajo la plataforma, es probable que entonces no pueda en este año participar para la postulación de la accesibilidad física. Así que es muy importante que pueda conocer y que pueda empezar todo el proceso con tiempo, porque luego a última hora hay mucho dolor de cabeza, ¿verdad que sí? Sí, es así. Es importante que se dediquen un tiempecito a verificar cada una de las observaciones que hace la plataforma, que puedan cargar las evidencias a través de las fotografías. Cada pregunta va a tener una fotografía, ¿verdad?, para demostrar que cumple. Entonces, en dado caso que alguna pregunta no aplique, eso se tiene que colocar dentro de las casillas de observaciones. Cualquier pregunta que puedan tener en cuanto a la parte de accesibilidad, ya desde el SINAC, ¿verdad? Cualquier asesoría que puedan requerir, pueden hacerla a través del correo sinac@conadis.gov.do. Excelente. ¿Cómo se evalúa el sello? ¿Cuál es el consejo de auditores, de jueces? ¿Cómo funciona toda esta parte para lograr pues la mejor transparencia ante la entrega de sello a cada postulante? Así es. Muy bien. El sello está conformado pues por un equipo representado por la Dirección Técnica del CONADIS. Se eligen también 2 miembros opcionales del Departamento de Políticas Públicas. La persona encargada de planificación y desarrollo del CONADIS, participa también una persona del PNUD. Entonces, el sello está fundamentado en la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la buena práctica tiene que estar orientada al enfoque de derechos y el reconocimiento de la persona con discapacidad. A través del formulario que la empresa va a llenar para poder evidenciar su práctica, se van haciendo una serie de preguntas a nivel general, preguntas de contacto, ya otras directamente relacionadas a la práctica. Y cada una de esas preguntas están relacionadas con algún tipo de derecho de valor que expresa la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Entonces, ese grupo, ese comité evaluador ese autorreporte que hace la empresa, pues lo va a ir cotejando con las evidencias que presenta la organización o la institución o la ONG en cuestión. Excelente, súper importante todo esto porque así la gente conoce el cómo es evaluado y por supuesto pues genera la tranquilidad de que los técnicos calificados van a estar trabajando por promover de manera adecuada todo lo que implica el sello. ¿Qué esperamos para este año? ¿Qué cantidad de organizaciones? ¿Qué ustedes piensan que por lo que ha pasado durante estos 5 años va a suceder en todo este proceso del 2021? Bueno, esperamos que las prácticas sigan yendo en aumento. Como hemos visto una tendencia y la mayor prácticas, como ya comenté anteriormente, van de cara a la accesibilidad física. Esperamos tener muchas allí, inclusive, bueno, muchas empresas ya se están comunicando, ¿verdad? Pues para asesorarse sobre el SINAC, cómo hacer el procedimiento por esa vía. Esperamos también que sigan en aumento las prácticas en materia de concientización o sensibilización y las prácticas de trabajo. Y que, ¿verdad?, las personas con discapacidad en medio de esta pandemia pues sigan siendo reconocidas y sigan siendo incluidas laboralmente, ¿verdad? Que como bien sabemos, pues la persona con discapacidad está en una situación de mayor desventaja, como bien indican las estadísticas. Y cuando incluimos laboralmente, pues los beneficios, como bien indica la Organización Internacional de Trabajo, es que además que esa persona tiene una autoestima fortalecida, puede aportar en su casa, tiene ingresos propios para poder estudiar, trasladarse, acceder,
¿verdad?, a una vida social, pues también crece el Producto Interno Bruto, porque cuando las personas con discapacidad trabajan, pues no se sobrecargan tanto los sistemas de protección social de los países. Así que esperamos que las empresas, las ONG, las instituciones se motiven a aplicar, a dar a conocer sus buenas prácticas, pues para que siga en franco desarrollo esta inclusión social de las personas con discapacidad en República Dominicana. Desde el PNUD, ¿qué le podemos decir a todas las organizaciones que se lo están pensando y que ya tienen buenas prácticas? Que apliquen, que apliquen, porque realmente estos reconocimientos tienen también algo importante, y también cae dentro de los criterios de evaluación, de que debe de ser una práctica sostenible y replicable. O sea, que tienen que ser y servir también de ejemplo para que otras entidades e instituciones puedan también aplicar y desarrollar estas buenas prácticas. Y realmente con esto es que aportamos hasta a que la sociedad cada día se vuelva más sostenible, más resiliente, que se promuevan los derechos humanos y que realmente esta inclusión que estamos buscando sea posible. Súper importante lograr de alguna manera pues los mayores criterios de inclusión en beneficio de una sociedad más justa. Valerie, ¿qué finalmente podemos promover para que las personas que de alguna manera no tienen todavía buenas prácticas para el próximo año se puedan motivar y accionar en beneficio de las personas con discapacidad, de sus familias y por supuesto de ellos mismos? Excelente. Bueno, mira, fíjate, desde el CONADIS tenemos servicios de asesoría a empresas e instituciones públicas donde facilitamos pues conocimientos a través de formación en trato digno e inclusión laboral de personas con discapacidad. También le asesoramos en materia de accesibilidad física a través del SINAC y otros servicios también de cara a consultas o asesoría en materia legal respecto a la ley y demás. Entonces, lo invitamos a acercarse al CONADIS, pues verdad, para que juntos desarrollemos estrategias desde mi área, por ejemplo, además de esa parte de concientización que les acabo de comentar, también se revisan políticas y procedimientos de reclutamiento y selección que son importantísimos pues para dar con la contratación de personas con discapacidad, y que en nosotros van a encontrar, y las asociaciones también de personas con discapacidad que ofrecen servicio, pues respuestas y alianzas para que logren incluir a las personas con discapacidad desde sus organizaciones. Nos queda hablar del formulario. Ya hemos dicho cómo acceder al SINAP. Los que quieran acceder al formulario, quieren aplicar, ya han escuchado pues todo nuestro recorrido en esta tarde. ¿Qué deben hacer para acceder al formulario? Y ¿tiene el PNUD o el CONADIS una asesoría para, como lo has dicho anteriormente, poder también llenar todo este proceso? Perfecto, sí. Bueno, primero que nada, para acceder al formulario lo pueden encontrar en nuestra página de internet rdincluye.conadis.gov, gov de gobierno con b larga, .do. Repito, rdincluye.conadis.gov.do. Recuerdo también que el plazo es hasta el 18 de junio. Entonces, cuando ingresen en la página van a poder descargar las bases y el formulario. Al descargar el formulario, pues van a ver que ese formulario le presenta una serie de preguntas, por ejemplo, cuáles son los datos de contacto de la empresa, los datos de contacto de la persona que está llenando el formulario. Le hacen la pregunta acerca también de las evidencias que deben de cargar, ya sean fotografías, videos, documentos, actas de reuniones, minutas, que
van a ir siendo presentadas de forma organizada, pues para evidenciar esa práctica. Entonces, recordando, como bien decía Olga, que en el caso de las buenas prácticas en materia de accesibilidad física, necesitan presentar pues la evidencia del SINAC, ¿verdad? De que han sido pues, han llenado todo lo que el SINAC les va pidiendo, y ese reporte, ¿verdad? Tienen que presentarlo. Entonces, a partir de allí, pues ya la persona puede, a través de esta página que le acabo de comentar, subir a la plataforma. Ahí recibe un mensaje de que ya se ha cargado su postulación. Entonces, importantísimo que todos los campos de este formulario estén debidamente completados. Es imprescindible la presentación de esa evidencia que anteriormente ya yo les comenté, para que nada se quede fuera, y que por cada práctica que la empresa, organización u ONG quiera presentar, debe de llenar un formulario, ¿de acuerdo? Un formulario por cada práctica, bien, de manera independiente, para que sea bien organizadito el proceso. Ahora, la segunda pregunta que me hacía es que cómo pueden hacer sus preguntas, o si tienen alguna inquietud sobre cómo aplicar, o cualquier consulta que le pueda surgir dentro del proceso, pueden escribirnos a info.rdincluye@conadis.govlarga.do, o nos pueden llamar también al 829-228-2422 y al 809-687-5480, extensiones 228, 229 y 295. Excelente. La verdad que exhortamos a toda nuestra audiencia a que se anime, a que pueda difundir esta información, a que la pueda compartir, sobre todo para que mucha gente que no conoce de el CONADIS, del PNUD y del sello de buenas prácticas RD Incluye, pues tenga acceso adecuado, ¿no?, a esta información, y que si no tiene la oportunidad porque no tiene una buena práctica que mostrar en este año, pues que empiece a trabajar en una buena práctica para el próximo año, y que si ya la tiene, pues ya ha escuchado, ha estado viendo toda esta información muy oportuna para que lo pueda hacer. Quiero enormemente agradecerle a ambas por todo este contenido, por toda esta información, que sé que va a ser de mucho interés para toda nuestra audiencia, y por supuesto de beneficio para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que están en situación de discapacidad, y que entienden lo importante que es fomentar y que es promover actuaciones de este tipo. Así es, totalmente. Estamos muy agradecidas por la invitación, Kerdeni, ha sido un placer, Olga. De verdad que quedamos a orden, disposición de ustedes, y que cualquier consulta ahí tienen nuestros contactos. Esperamos que no se queden sin aplicar. Tienen hasta el 18 de junio para hacerlo. Olga, contactos para conectarse con el PNUD. Muchísimas gracias, sí. Les reiteramos nuestro apoyo tanto al CONADIS como también a aquellas entidades e instituciones que deseen desarrollar prácticas inclusivas, porque desde el PNUD, en conjunto con el CONADIS, también hemos elaborado el diagnóstico de espacios accesibles, en el cual le aplicamos la evaluación a las empresas y entidades, y en base a los resultados obtenidos, les realizamos unas recomendaciones que pueden implementar para fomentar estas buenas prácticas de inclusión. Toda la información del sello se encuentra en la página que ya les había mencionado Valerie, pero de todos modos también le podría dejar mi contacto, y que como pertenezco al departamento de inclusión, y de ahí entonces también desarrollar y brindarles el apoyo que necesiten. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, les puedo facilitar mi correo. Si quieren se los menciono, o lo pongo por escrito. Mi correo es olga.altman, @UNDP
Excelente. Chicas, de verdad que muy contento de poder pues tenerlas esta tarde y de poder difundir este gran mensaje. Es muy importante que todas las organizaciones puedan pues reinventarse, que puedan pues accionar de manera positiva en beneficio del sector discapacidad. Gracias Valerie nuevamente. Un placer. Gracias Olga. La verdad que espero que podamos tenerlas nuevamente en Sabios, Expertos y Genios, y estamos a la plena disposición de poder compartir y difundir todo lo que están haciendo en beneficio del sector discapacidad y por supuesto de cada una de las actuaciones que hace el PNUD. Quiero agradecerle a toda la audiencia, exhortarle pues que si está escuchando el contenido a través de audio, pues que acceda a nuestro canal de YouTube SEG Revista TV y que justamente en la descripción pueda ver cómo acceder a toda esta información del sello de buenas prácticas RD Incluye del Consejo Nacional de Discapacidad y del PNUD, del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. La verdad que es importantísimo que usted lo comparta, que usted lo difunda y nos puede seguir en nuestras redes a través de SEG Revista en Instagram, SEG Revista en Twitter, Sabios, Expertos y Genios Revista en Facebook y nuestro canal de YouTube SEG Revista TV. Gracias a unicaradio.net por esta gran transmisión y será hasta el próximo sábado donde tendremos más contenido, más información en Sabios, Expertos y Genios. Recuerden que la capacidad la tenemos todos. Hasta el próximo sábado. Sabios, Expertos y Genios, una producción de Kerden y Medina.